Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Buenas noches, hermanos. Qué bueno es poder estar reunidos juntos buscando al Señor en esta noche. Y quiero avisarles que por alguna limitación con la voz, tal vez no voy a darle toda la voz que se requiere, pero primero Dios, que vamos a poder hablar y transmitir y enseñar por el tiempo que tenemos programado, y con la ayuda del Señor también nuestra esperanza es que Él hable algo a nuestros corazones. Así que si estamos un poco bajos de voz, sean pacientes y que el Señor les dé fuerzas. Vamos a ver entonces en esta noche, hermanos, por las noches, el tema del buen pastor. Y la razón por la que yo escogí este tema para compartirlo, hermanos, en el seminario, no es por el ejemplo o por lo que yo soy en el ministerio o en la familia, sino que ha sido una oración, una petición que he estado levantando delante del Señor desde hace algún tiempo, y es poder conocer al buen pastor, poder conocerlo a Él y que Él nos imparta qué es Él, cómo es Él, su vida, su naturaleza. Y a raíz de esa petición, entonces, de estudiar y de leer la Escritura y de buscar relacionado con ese tema, entonces es que vamos a compartir en esta noche algunas cosas muy sencillas, pero que espero que puedan servirnos, puedan ayudarnos en nuestra caminata espiritual y en nuestra vida en general. Y hay varias preguntas que habíamos pusimos en el trifoliar, en el anuncio, cómo trata el buen pastor a sus ovejas, qué hace él con ellas, qué hace él por ellas, también cómo se sienten y cómo viven sus ovejas, cuál es el fin de las ovejas que viven bajo su dirección, qué peligros enfrentan los suyos y qué medidas toma él como buen pastor con sus ovejas. Y también si hay alguna característica que distingue a aquellos que están siendo dirigidos por él. Entonces, ¿quiénes de ustedes están siendo dirigidos por el buen pastor? Esperamos que todos, ¿verdad? Y tal vez todos los cristianos dicen que todos, pero vamos a ver si hay alguna característica, si hay algunos detalles relacionados con las personas que están caminando bajo su dirección. Y vayamos por favor al Salmo 23, porque en la Escritura encontramos la revelación de Dios como pastor en diferentes partes. Y el Salmo 23 es un salmo muy conocido, muy apreciado por los creyentes, muy memorizado. Y vamos a estar revisando las declaraciones que el salmista nos da en este salmo, junto con otras escrituras, y también queremos considerar algunas cosas que los que saben sobre el tema han expresado para poder tener entendimiento en cuanto al buen pastor y a las ovejas que él ministra. Entonces, en el Salmo 23 dice en el verso 1, este es un salmo de David, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará,
confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Vamos a leer hasta ahí ahorita. Pero dice David: Jehová es mi pastor. No solamente es un pastor, sino que es el mío, dice David. Y vamos a ver que una de las razones de la declaración de David es que él entendía cómo funcionaba la cosa entre pastores y ovejas. Y él entendía que Dios se había revelado a su pueblo como pastor y que su pueblo eran sus ovejas. Por eso, vayamos por favor al Salmo 78. En el Salmo 78 dice de los versículos 70 al 72. Pero, sí, dice: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de tras las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Y en el verso 52 dice: hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Entonces el pueblo de Israel era el rebaño del Señor. Él estaba pastoreándolo, pero también el Señor utilizó a hombres, utilizó a David, que era un pastor natural de ovejas, y que dice acá que él estaba trabajando con ellas, estaba cuidándolas, y de ahí lo fue a sacar cuando llegó el profeta Samuel para que pastoreara y apacentara la casa de Israel, sus ovejas, su pueblo. Entonces, David sabía cómo se portan las ovejas. Él sabía qué es lo que un pastor siente por las ovejas también. Y también él había tenido una experiencia con Dios. Él había tenido su vida, su caminata, y al ver lo que estaba sucediendo con su vida y la forma en que Dios actuaba con él, y al ver cómo un pastor pensaba de las ovejas y cómo las ovejas se comportaban y actuaban con su pastor, la conclusión que llega David es: Jehová es mi pastor. Este es algunos pasajes en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento tenemos ahí la revelación abierta, la declaración clara del buen pastor. En Juan capítulo 10, vayamos ahí por favor. El Señor Jesucristo, en Juan 10, dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Este es el pastor de David. Jehová es mi pastor. Entonces el Señor, hermanos, no era una idea de David presentar a Dios como pastor ni a su pueblo como rebaño. Esto era algo que venía de Dios, algo que salió del Señor, porque su deseo, no solo con la casa de Israel en ese tiempo, sino con su pueblo a través de todas las edades, es pastorearlo, es conducirlo, cuidarlo, alimentarlo. Y
Somos sus ovejas y Él tiene derecho sobre sus ovejas. Somos su rebaño. Y quiero mencionarles rápidamente 3 razones por las cuales vemos que el Señor con todo derecho quiere ser el pastor nuestro, el pastor de su pueblo, el pastor de los seres humanos. La primera razón, con todo derecho, Él quiere ser nuestro pastor porque Él nos creó. Él nos conoce. Él sabe qué necesitamos. Él sabe qué nos gusta. Él sabe qué nos causa problema, qué es lo que no nos conviene. Por eso, Él quiere ser nuestro pastor. Una segunda razón es que a causa del pecado había muchos problemas. Básicamente había una interrupción completa entre la relación entre el hombre y Dios. Pero viene Dios y no solo nos creó, sino que Él también nos compró. Él pagó el precio. El buen pastor literalmente entregó su vida por las ovejas. Él se dio por nosotros para que aquello que el hombre había destruido a causa de su pecado pudiera ser restaurado por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y una tercera razón, hermanos, por la que el Señor quiere o nos habla de ser nuestro pastor, es que Él está dispuesto. Él se dispone por nosotros. ¿Cómo así? Bueno, los que conocen del asunto, hermanos, nos explican que las ovejas no se pueden cuidar por sí mismas. Es más, requieren mucha atención, mucho cuidado, probablemente más cuidado que cualquier otro tipo o clase de ganado. Y además de eso, resulta, hermanos, que hay varias similitudes entre las ovejas y los seres humanos. Por ejemplo, la sabiduría de las ovejas es similar a la de los seres humanos. Su inteligencia, sus hábitos refinados. Vamos a ver algunos hábitos de las ovejas. Se parecen a los de los hombres. Los seres humanos tenemos tanta agilidad y tanta fuerza para derrotar a los enemigos como las ovejas. Somos tan hábiles para escoger el camino correcto como las ovejas. Vayamos a Isaías, por favor. Isaías 53. Por si algunos de ustedes están pensando, ¿qué clase de ganado más especial, refinado y alto son las ovejas? Porque son como yo. Siguen las mismas cosas. Isaías 53 dice en el verso 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que tenemos la misma habilidad de las ovejas para seguir por el buen camino. El mismo sentido de orientación y de sobrevivencia. La misma capacidad para encontrar buen alimento y estar bien alimentados. La misma capacidad para cuidarnos a nosotros mismos. Es la que tienen las ovejas. En Mateo 9 dice que al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Las ovejas no encuentran el camino. Las ovejas tienen problemas con los enemigos. Las ovejas tienen problemas con su orientación y con su sobrevivencia, con escoger lo correcto. Por eso necesitan un pastor. Hermanos, lamento decirles, en resumen, las ovejas son un tipo de animal bastante torpe, en un sentido. Estaba leyendo que su coeficiente intelectual está abajo del de los cerdos. Nosotros creíamos que éramos más finos, pero ¿saben qué? El Señor sabía eso. El Señor sabía cómo somos, y a pesar de eso, Él nos escoge, nos compra, nos llama por nombre, nos hace suyos y se deleita en cuidarnos. Él está dispuesto porque necesita mucho cuidado el rebaño, necesita mucha atención de parte del pastor, y no cualquiera está dispuesto a hacer ese trabajo bien hecho. No debe extrañarnos entonces, hermanos, porque David, al entender todas estas cosas, él dice: Jehová es mi pastor. Y vayamos a Juan 10, por favor. Siempre viendo acá en la misma línea, la misma idea de Jehová como nuestro pastor. Aquí menciona en el versículo 1, vamos a leer del verso 1 al 3. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Quiero considerar con ustedes por un momento, hermanos, para que Él sea nuestro pastor. Aquí tenemos el primer paso: Cristo llegando a una persona. Cristo llegando al redil y digamos, es una aplicación lo que quiero compartirles ahorita. Seguramente hay otras cosas que se pueden ver en este pasaje, pero una aplicación, hermanos, de lo que podemos ver ahí es que el redil, en lo natural, es un cerco, es como un recinto abierto al aire libre. Está formado por, sus paredes están formadas por piedras generalmente, y es el cerco que forman los pastores para que las ovejas lleguen ahí y sean protegidas y sean guardadas, pasen ahí la noche y sean sirva de protección para los ladrones y diferentes influencias que quieran llegar a atacar a las ovejas. Pero aquí, hermanos, vemos a Cristo llegando al redil, que es lo que Él hace con las personas,
Porque no solamente pensemos en el redil como en un montón mejor dicho, en un lugar donde se guardan varias ovejas, sino que yo quisiera que pensáramos por un momento en el redil de nuestra vida. Cada persona tiene un redil, cada persona tiene un cerco, tiene un área de protección, tiene un lugar privado, lo llamamos así. Un lugar para protegernos de las influencias de los demás. Un lugar donde no cualquiera entra. Hay personas que se acercan ahí y generalmente pues nosotros estamos conscientes que lo abrimos y lo hacemos disponible para que entren, por ejemplo, los familiares, para que entren las personas más cercanas a nosotros. Y luego lo cerramos y nos protegemos y nos guardamos. Pero dice aquí el Señor Jesús que el que entra por la puerta es el pastor. O sea, el pastor llama, el pastor se acerca a una vida y la invita o le habla o la anima para mostrarle que él quiere ser el pastor de su vida, que él quiere cuidarlo. Él sabe cómo, y a veces nosotros, por temor, le cerramos la puerta al pastor. A veces las personas, por ideas equivocadas, tienen miedo del pastor y le cierran su puerta. Y aquí les estoy hablando no solo de inconversos, sino que también de cristianos, porque a veces nosotros se lo hacemos al Señor Jesús ya conociéndolo a Él. Y hay temor de que el Señor tal vez me va a hacer unas exigencias demasiado grandes. Él va a pedirme cosas que yo no puedo cumplir. Entonces, cierra la puerta a la persona. El Señor va a pedirme las cosas que a mí me gustan. Él lo que quiere es que nosotros pasemos un momento difícil aquí en la vida. Yo no quiero estar así. Entonces, todavía no, Señor. Y cierra la puerta. Lo que la persona no sabe es que cuando está cerrando la puerta al Señor, le está abriendo la puerta a otras cosas en este mundo. Le está abriendo la puerta a los ladrones y salteadores, porque no tenemos dos opciones. Pero la diferencia enorme, hermanos, que hay entre el buen pastor y estas otras influencias que encontramos en el mundo es que dice que el que no sube el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, ladrón y salteador es. ¿Qué quiere decir eso? El buen pastor llega y con respeto y con humildad se acerca a una persona para llegar a ella y para ayudarla. Y si la persona dice que no, esa persona está guardándose, según ella, su privacidad. Según ella, está protegiéndose. Pero el ladrón no respeta. El ladrón está buscando agarrar desprevenidas a las ovejas. Está buscando que haya un momento de confusión. Está buscando la sorpresa, el descuido para atacar. Es lo que hacen las aves de rapiña. Y por eso, hermanos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta
que cuando se trata de escoger las cosas de este mundo, digámoslo así, se nos presentan abusivamente. Si usted dice, bueno, voy a ver un programa de televisión, este es un buen programa, entonces no tiene nada de malo ver el programa. Y usted se pone la televisión y empieza a ver el programa, y sin pedirle permiso, de repente sacan un anuncio con una mujer casi sin ropa. ¡Ay! ¡Ay! Pero es buen programa. Sin permiso. No toca la puerta. Es lo que pasa con los jóvenes. Es lo que pasa con muchas personas en sus influencias de trabajo. A ver, demuéstranos que tú eres hombre. Demuéstranos que tú eres capaz, que no estás ahí como envuelto en tu iglesia, que no te tienen dominado. A ver, tómate esto. Acompáñanos a hacer esto. Fuma esto. Y la persona se siente agredida. Y llegan los muchachos con las jóvenes, con las muchachas que están acercándose a un límite peligroso en relaciones con muchachos que no están caminando con Dios, o aún que no conocen al Señor, o que tal vez asisten a la iglesia pero no quieren caminar con Dios. Y el muchacho le dice, muéstrame que me amas. Tú dices que me amas, pero necesito verlo. Forzando, atacando. La persona es agredida porque no están tocando la puerta. Son ladrones y salteadores. Y el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Con la música, ¿qué opción hay? Si uno va a un centro comercial, si uno va a un restaurante, por lo general va a encontrar la bulla de la música que hay. No le están pidiendo permiso a uno. Es otra muestra. El Señor está mostrándonos cómo actúa el ladrón para matar, para hurtar y destruir.